Bien, entonces, después de haber visto el BJT y después de recién haber visto cómo era lo del rango de excursión, digamos, una primer topología de amplificación con un solo transistor es el source común, que como digamos, ya se darán cuenta es muy parecido o igual, por lo menos en la topología, al emisor común. Es decir, voy a inyectar señal a través del gate, acoplando la señal con un capacitor, y voy a tomar la salida en el drain también a través de un capacitor. Fíjense que también lo que hice para tener un cierto control sobre la ganancia, igual que en el emisor común, después ahora lo vamos a ver, es colocar un capacitor en paralelo, dividir la resistencia de drain en dos, de forma que para la señal una de ellas la voy a cortocircuitar con este capacitor. Acuérdense que los capacitores son lo suficientemente grandes que para la señal a frecuencias medias, ¿está bien? Como vimos para el VJT y como podemos ver para acá, son un corto. Es decir, para la frecuencia de esta señal, la impedancia de esta es prácticamente cero, entonces para la señal van a ser cortos, para el DC van a ser circuitos abiertos, ¿no? Bien. Ya a esta altura saben pasar de el circuito completo, que sería este de acá, al modelo de pequeña señal, ¿no? Es decir, como les decía, las capacidades están en corto, las fuentes de continua son un corto ADC. Y fíjense que lo que me queda ahora, si reemplazo, este sería el transistor, el modelo del transistor, usando el modelo de fuente de tensión, en este caso, solo por elegir uno. Y después tenemos la resistencia de drain a tierra, la de source acá, la de fuente y esta de gate. Fíjense que la tensión de control, que es el BGS, nos queda entre el gate, que está dado por el circuito este de entrada, y el source, que es esta tensión acá, ¿no? O sea que esa tensión indicada acá es la que controla la fuente de corriente. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular, lo que nos interesa es saber esto cómo se comporta como amplificador, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, como hicimos para las topologías con el BJT, calcular cuál es la resistencia de entrada, cuál es la ganancia de tensión y cuál es la resistencia de salida, ¿no? Entonces, fíjense, la resistencia de entrada en este caso es bien fácil. ¿Se acuerdan? La diferencia con el BJT es que acá en el BJT acá teníamos una resistencia, ¿no? Esa acá no está por el óxido, ¿no? Porque está aislado. Entonces, directamente nos queda en este caso RG, ¿no? Si yo miro la resistencia que hay de acá para allá, me queda directamente RG, y RG era el paralelo de las dos resistencias que habíamos puesto para polarizar el gate. ¿Se acuerdan estas dos de acá? Esto iba al gate. Habíamos puesto estas dos, esto a tierra y esto a BCC. Esta era R1 y esto era R2. O sea que la resistencia de entrada al amplificador la controlo yo y es el paralelo de estas dos cosas, por lo menos si uso esta topología para polarizar. ¿Está bien? Esa es fácil. La de salida es un poquito más complicada. Tengo que calcular, tengo que poner, cortocircuitar las fuentes activas, que son esta BS, y tengo que poner una tensión de prueba BX acá y calcular IX. ¿Está bien? Esto es esto mismo que está acá. Entonces una forma de resolverlo es, el lazo de tensión este de acá me dice que la tensión BX, que es la tensión de prueba que tengo aplicada a este nodo, menos lo que caiga en esta resistencia, más lo que me suma esta fuente, más lo que cae en esta resistencia, ¿no? Esa es esta malla de acá. Me da esto. Lo que necesito
el problema, digamos, lo que tengo acá es que cuánto vale este BGS, ¿no? Eso es lo más molesto de sacar. ¿Cuánto vale este BGS? Bueno, vale. El gate está a 0, porque esta malla no circula corriente. Entonces, el gate está a 0. Y el source, que es este punto, es la corriente esta por la resistencia. La corriente esta es esta que llamamos ID. Con lo cual, la tensión gate source me queda directamente esto. Si lo reemplazo en la ecuación de arriba, puedo despejar la ID en función de la tensión de prueba, ¿no? Que es esto que está acá. ID en función de resistencias, parámetros y la tensión de prueba. No se olviden que nosotros lo que queremos es la IX para sacar la impedancia. Pero ya está ahora, porque si una vez que saqué esta ID y la dejé en función de esta BX, lo único que me falta es sumar esta que se está yendo por el drain, pero esa es fácil. Es esto, ¿no? Por la resistencia de drain, BX sobre RD, más la ID, que es la que acabo de calcular. Ahora me quedó todo en función del Bx, y yo lo que necesito justamente es Bx sobre Ix, porque esa es la resistencia de salida. La pueden despejar derecho de ahí. La expresión exacta me da lo de arriba, que es, fíjense, R0 que es grande, en serie con, porque acá dice más, esta otra resistencia, por 1 más esto, y este MUG es grande. ¿Está bien? Cuando lo calculamos nos daba que era el GM por el R0, si no me equivoco. Esto es grande. O sea que toda esta resistencia de acá es muy grande. Y está en paralelo con RD. O sea que en general, obviamente depende del circuito que yo arme, me va a terminar quedando que la resistencia de salida es la RD, la resistencia del drain. La resistencia que puse en el drain. ¿Está bien? Nos queda ahora el último parámetro, y dejamos por acá, que es calcular la ganancia de tensión. Es decir, B0 sobre acá, la tensión BG, ¿no? En los bornes de la fuente. B0 va a ser igual a menos ID por RD. La ID la habíamos calculado antes, pero ahora es otra, pero sale fácil planteando esta malla. ¿Está bien? Es esto que está acá. Y el problema que tengo es que, fíjense, yo voy a querer que este BG se me cancele con algo que aparezca en la ID esta, pero acá me aparece el BGS, así que reemplazo el BGS por el BG menos el BS, y el BS otra vez es el ID por la resistencia esta, y ahí tengo la expresión, ¿no? Ahí llega una expresión de ID en función de BG, que era lo que quería, para que ese BG se me cancele con este BGD que está dividiendo acá abajo. La reemplazo y tengo la expresión de la ganancia. ¿Está bien? Esta cuenta les explico una forma de hacerla, pero bueno, después ustedes para un circuito particular la saben resolver, porque no es más que un circuito con resistencia, fuente y una fuente controlada, ¿no? Así que esta es la ganancia. En general, la puedo expresar también en función del GM, que es algo un poco mejor. Es decir, reemplazar este MUG, acuérdense, vale GM por R0. Lo mismo, ¿no? GM por R0. Y además siempre nos interesó mirar en las topologías que venimos viendo, bueno, ¿cuánto es la máxima ganancia? ¿Cuándo esto qué puedo controlar acá para tratar de maximizarla? Y lo que veo es que el RS, la resistencia de source, se está dividiendo. Entonces, si hago 0 y encima está multiplicando por esto que es grande, ¿no? Por este 1 más MUG. Entonces, una forma de maximizar la ganancia es que para la señal la resistencia de source sea 0. Por eso lo de dividir la resistencia de source en 2, ¿no? Para controlar esto. En el caso extremo, si la hago 0 en señal, es decir, si en el MOSFET que tenemos la resistencia esta de source
la hago toda a cero en señal, le pongo un capacitor, sería este caso de acá. Entonces me queda esto de acá, como el R0 en general es mucho mayor que el RD, llegamos a una expresión de este estilo, ¿no? Entonces la ganancia es negativa para el source común, como era para el emisor común en el caso del BJT, y el máximo que va a valer esa ganancia es esto que está acá, Gm, la transconductancia del transistor, que depende del punto de polarización, por la resistencia de drain. ¿Está bien? Esa ganancia en general puede ser grande. Como la del emisor común era grande, acá también la del source común puede ser grande. Bueno, vamos a arrancar la clase que viene el lunes con un ejemplo numérico de este source común, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta.